Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Informarte, gracias a El Club de los Aquellos y a Noticia Irrelevante. Hoy le vamos a conversar con María Inés Soria. Ella es actriz, es performer, guionista, directora y productora artística, además es gestora cultural. ¿Qué tal, María Inés? ¿Cómo estás? Mucho gusto, estoy muy bien, estoy muy contenta. ¿Cómo estás? El gusto también es mío, completamente mío. Cuéntame, María Inés, un poquito cómo empezó tu acercamiento al arte, al teatro específicamente. ¿Cómo fueron tus inicios? Bueno, a mí siempre me fascinó el teatro. Realmente como que cuando estaba en el colegio siempre me metí a los talleres de teatro. Ujú. Siempre estuve ahí y cuando salí pues continué llevando talleres. Realmente yo estudié primero nutrición, es cuando salí del colegio, pero tenía la oportunidad cuando estuve estudiando en Brasil por una beca, mi universidad tenía también la facultad de teatro. Entonces Ujú. llevé algunos talleres ahí y así fue como que sentía que llevaba un poco como en paralelo ambas cosas. ¿Y en qué quedó la nutrición o lo dejaste de pleno? Sigo trabajando de vez en cuando. A veces sabes que también si quieres como financiar un proyecto, a veces necesitas como tu otro apoyo, así que sí, sigo trabajando, pero ahora me dedico como 80% del tiempo al teatro o a las artes escénicas en general, ¿no? Porque también a veces uno hace como audiovisuales, ¿no? Entonces, Claro, claro, claro. ¿Verdad? Ujú. ¿Y qué has encontrado de diferente, de vínculo, de parecido entre las artes visuales y las artes escénicas? ¿Cómo abordas diferentes proyectos cuando son para cada uno de estos espacios? Actualmente creo que es igual. O sea, siempre va a venir desde la creación del personaje, desde la conexión con la historia. Creo que actualmente es igual. Obviamente hay cosas más técnicas que ya suceden en escena, ¿no? Cuando necesitas estar en un escenario y de repente hay una coreografía más física o se trabaja más con la proyección de voz, pero la creación del personaje o sea, y el proceso creativo creo que es el mismo. Y lo mismo, o sea, por ejemplo, cuando ya es en los temas audiovisuales también me fascina, ¿no? A veces como los micromovimientos a veces son necesarios para que la imagen quede perfecta. Entonces, obviamente uno como actor no está consciente de eso, es más el director, pero, o sea, digamos que trabajar con un director que te esté guiando y tú entender que tienes que ser bien paciente con estos micromovimientos o micromomentos, hacen que la imagen quede como quieren que quede y, o sea, y también es con eso estás contando la historia, o sea, que te sientes parte de eso y es emocionante. Excelente, buenísimo. Cuéntame, eres también el nexo de la Escuela de Teatro de John Strasberg Estudios para Latinoamérica, ¿es así? Así, el año pasado, bueno, miento, o sea, bueno, hace 2 años con la pandemia, John empezó sus talleres online. Y el año pasado fue que yo dije, bueno, esto me parece que o sea, es un momento muy importante para toda Latinoamérica, que a veces tiene un poco de dificultad para viajar a Nueva York, ya sea por la visa o por los costos que genera también estudiar. Ujú. eh, que hay que empezar a promocionar, o sea, a promocionar a John, porque él trabaja mucho en Europa, entonces lo conocen mucho en Madrid, en Berlín, en Milán, pero Latinoamérica también, o sea, es conocido, pero no es tanto, y obviamente porque un director o un profesor siempre va a ser más conocido en donde obviamente dicta los talleres. Entonces ahí fue que, conversando con él, dije, bueno, vamos a promocionar, vamos a armar las publicaciones y demás, y así fue que se creó el nexo, ¿no? Con Latinoamérica, porque la virtualidad lo permite. Claro, la virtualidad ha abierto un montón de puertas justamente para acercar distancias y bueno, la pandemia fue como que el momento de mayor explosión para ese tipo de trabajos, de relaciones. ¿Qué crees que la virtualidad o estos medios de comunicación virtuales le pueden aportar a un actor en formación? Y también, ¿qué crees que puede restar que no tenga la presencialidad? Bueno, yo me sorprendí muchísimo, en verdad, creo que incluso nace desde el taller con John de forma online.
en donde uno dice como, ay, bueno, no, yo quiero estar en presencial o no es lo mismo, ¿no? Y también un poco uno estaba con el estrés de estás en la casa, estás compartiendo espacio, pero te fuerza a que entrenes más el mundo imaginario. Ujú. Porque obviamente cuando tú estás en un taller, estás en un espacio, digamos, a veces incluso la iluminación es un poco más oscura, entonces, o sea, incluso como que entras en un mood, en un estado en donde te sientes más como en un espacio diferente. Pero cuando estás en tu casa, ¿cómo haces para entrenar ese imaginario en donde ese mundo desaparece y estás realmente en el mundo del personaje? Entonces, a mí me ha parecido, desde mi experiencia, y también yo he estado dictando talleres, que es un entrenamiento maravilloso para la imaginación. Entonces, es muy interesante. Además, que también eh, como, otra de las cosas que creo que es interesante es como estás con la pantalla, entonces también te hace dar más cuenta del tema de tu corporalidad, porque si tú quieres trabajar de forma real, entonces es como, o sea, cómo me ubico para visualmente tener a mi compañero y que yo sienta que la vista es igual que si yo estuviera en persona, cómo está mi cuerpo también posicionado, o sea, como escuchar más a tu cuerpo también para que como que por la dificultad de tener un dispositivo, empezar a como a humanizarlo. No sé si me dejo entender con eso, pero es una herramienta física y de imaginación. Wow, en verdad qué importante es lo que mencionas, el tema de la corporalidad y ser consciente del cuerpo cuando además estamos transmitiendo justamente nuestra imagen, ¿no? Qué ¿Mm? importante. Sí, sí, sí. Y lo más interesante es, o sea, normalmente pues cuando estamos ahorita con el Zoom, con los dispositivos, a veces nos estamos viendo. Entonces, tienes que también entrenarte a sacar esa imagen, porque si estás observándote, entonces ahí es cuando empiezas a modular, es como si tuvieras un espejo. Cuando tú estás en un ensayo no tienes un espejo, entonces de nuevo, o sea, es ese entrenamiento, como te digo, de la corporalidad también. Ujú. Y algún estudiante que quiera llevar justamente estas clases en la escuela de Young, ¿cómo debe ser? ¿Cómo se deben contactar? ¿Piden experiencia previa? ¿De qué manera se acercan? Eh, John sí acepta alumnos sin experiencia, pero de todas maneras tienes que mandar un CV, un resumen o una carta de por qué quieres estudiar. O sea, si ya tienes experiencia, tienes que mandar tu CV, ¿no? Y ahora, obviamente, tu CV no va a ser para que él diga, ah, bueno, estuviste en tal obra o en tal otra, sino es que él evalúa qué estás haciendo, porque lo que él va a trabajar contigo es qué es lo que quieres hacer, hacia dónde quieres llevar tu trabajo. Entonces, para eso necesita, pues por eso, el documento, ¿no? El documento. Genial, perfecto. Cuéntame sobre Palpita Teatro. Han hecho bastantes proyectos. ¿Cómo Sí, nace? estamos muy emocionados porque estamos cumpliendo 5 años, entonces es como este mes justamente, es muy emocionante. Y sí, tenemos diversos proyectos, tenemos 5 montajes ya que hemos hecho. Lo lindo es que incluso nuestros montajes han tenido varias temporadas en diferentes espacios, o sea, tanto en teatros como fuera por ejemplo, de aventuras, que fue nuestro tercer proyecto, incluso estuvo en un proyecto de la municipalidad que era como plaza abierta y era en una de las plazas del centro de Lima, ¿no? Y fue una situación hermosa. Pero bueno, tenemos esos proyectos, tenemos los talleres que hemos estado dictando tanto presencial como virtual. En la pandemia dijimos, aquí no paramos, y Ajá. también eso nos empujó también a la creación de proyectos audiovisuales, pero siempre con respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre la actuación del teatro con lo audiovisual, ¿no? O sea, cómo incorporar esta sensación de que todavía hay teatro o Ujú. teatralidad dentro de lo audiovisual. Y por eso hemos estado jugando con el clown, ¿no? Y esos han sido como que nuestros dos proyectos audiovisuales. Por ejemplo, cuando se lanzaron a hacer proyectos virtuales en pandemia, Ujú, ¿qué querían tomar en cuenta? ¿Qué querían, de todas maneras, tratar de mantener? Sobre todo por lo que mencionas de la teatralidad, ¿no? Porque ujú. recuerdo que hubo muchos comentarios alrededor que decían, eso no es teatro, eso sí es teatro.
pero de Ujú. repente estábamos ante una expresión nueva, que no era ni uno ni lo otro. Sí, yo creo que di una expresión nueva. Hay personas que me pueden, ¿cómo se dice? Darme la contra y decir, no, la verdad es que esto no es teatro, pero yo siento que sí. O sea, yo soy actriz, me fascina el teatro, soy una creativa del teatro y cuando estoy haciendo esto, yo siento que o sea, estoy hablando con con un lenguaje adicional, o estoy incorporando algunas otras herramientas, ¿no? Es como cuando trabajas de repente con una proyección, ¿no? Entonces es como ya no se siente tanto como las tablas y la escenografía física, sino ya se vuelve un poco más como virtualizado, pero definitivamente yo siento que es teatro. Entonces, pero sí, o sea, la pregunta es, o sea, o el tema es cuestionarse qué se siente que tiene una teatralidad. Y a veces, por ejemplo, sucede mucho en las películas, ¿no? Yo particularmente me fascina Wes Anderson, me fascina Pedro Almodóvar, entonces tú ves en sus películas y puedes decir, acá hay un juego de teatralidad, Ujú. ¿no? Y sin embargo, o sea, es una película. Claro, Entonces ahí es donde te empiezas a cuestionar dónde está la teatralidad o cuál es el juego teatral, ¿no? wow, qué interesante. Conversemos un poquito acerca también de los proyectos que tienen que ver con aceptación personal, cuestionamientos del bullying. Eh, Vi que además habías guionizado y dirigido y coproducido Cuatro Ojos, ¿no? Junto con Sí, el británico, y que tiene sí, además una temática sumamente importante que tiene que ver con el bullying. Cuéntame un sí. poquito de eso. Ay, Cuatro Ojos me hace soñar, me hace suspirar. Qué lindo. Cuatro Ojos es un cuento de una poeta, bueno, poeta, escritora peruana, Gloria Portugal. Ella escribe el cuento, la historia de una niña que en tiempos en donde era raro que los niños utilizaran lentes, se enfrenta con el bullying y la cualidad de Cuatro Ojos es de que va a tener un viaje durante toda esta historia al tema de cómo aceptarse. A pesar de que es una niña que es como rechazada en la escuela y que siempre es rechazada y sufre de violencia, ¿no? Cómo ella se va, hasta el final de la historia como que va creciendo, ya se empieza a ver de forma diferente porque no es que alguien viene y le solucione el problema del bullying, o sea, es a partir de ella, de encontrar su propio valor, entonces es hermoso. Y de la mano, o sea, porque no es que por usar lentes es que ella empieza a leer, es que ella ya tenía esa curiosidad, pero de la mano es una cosa muy bonita de que ella sea una persona muy lectora, amante de las historias Ujú. y es intensa como nosotros en Palpítate, es intensa, es sensitiva, entonces ella sueña y entonces es un paralelo, la historia tiene un paralelo entre cómo la lectura te lleva a conectar con tu lado más sensible, cómo te lleva a conectar con, con el amor propio porque encuentras en los libros amigos y el otro lado de empezar a como a valorarte. Entonces yo creo que es un tema también de que los libros también le enseñan grandes lecciones, ¿no? O Ujú. sea, viene también por ahí. Y bueno, ese es Cuatro Ojos. Entonces, bueno, hablando de cómo a suceder el proyecto, Nazaret, que es mi socia de Palpita Teatro, me muestra el segundo capítulo. Me dice, tienes que leer esto, te va a encantar. Y yo lo leo y se me empieza a crear el guión, cómo los personajes empiezan a hablar y dije, vamos a hacerlo. Y así fue como empecé a escribir, me acuerdo que a veces no dormía pensando, como en Cuatro Ojos tenía el libro al costado y poco a poco fuimos, el guión del cuento completo está hecho, pero hemos empezado con los tres primeros capítulos en coproducción con el británico. Y bueno, la idea es como volver a producirlos en el sentido con mucha más calidad y demás para completar la serie, ¿no? Genial. ¿Y las personas, está disponible para que las personas vean los capítulos que ya están producidos O todavía? sea, estuvieron disponibles en enero, no, miento, en enero del año pasado fue, sí, en enero ya pasó un año, en enero del año pasado estuvieron disponibles por una semana completa
y bueno, ya no están porque como te digo, vamos a seguir desarrollando ese proyecto, ¿no? Genial. Pero sí, ya estrenó, tendrá su reestreno. Claro, claro, como debe ser. Eda y Sí, Julia, Eda y Julia es un proyecto además muy interesante porque es un laboratorio, en este caso, ¿no? Para la creación escénica. sí, estoy muy emocionada con Heidi y Julia. Bueno, ya podrán darse cuenta que me fascinan las historias. Tengo una fascinación ahí por los cuentos, las historias, las obras de teatro. Y particularmente estas dos historias, o sea, las he leído y me nació el impulso de crear algo a partir de eso. Me interesa en este taller como justamente compartir también esa pasión por estas historias, pero la idea es de que, ok, les doy una base de dónde podemos partir en el proceso de creación y pueden inspirarse desde ya sea una escena, un monólogo o de repente al leer esta historia les viene un recuerdo de alguna canción, algún poema adicional, un recuerdo personal, o sea, y quieren crear algo desde algo muy propio y este laboratorio justamente para tener una base, que serían los dos textos, y empezar a inspirarnos a partir de eso. Y que cada quien desde lo que trae, de repente ya es un artista, algún tipo de disciplina, o de repente no, es un aficionado que es un soñador tal vez, y dice quiero aprender a hacer, bueno, en este espacio es que vamos a jugar todos, a explorar, a investigar y crear una pieza escénica, que es el objetivo del taller, ¿no? Crear una micro pieza escénica y yo ya me voy a encargar de como ensamblarlo todo para una performance final vía Zoom, pero luego estas micropiezas se pueden convertir en otras cosas, ¿no? Qué valioso esto de que no necesariamente deben ser artistas profesionales o que pueden pertenecer a cualquier tipo de profesión, porque me da la impresión de que muchas carreras, muchas profesiones o muchos oficios como que se separan un poco del lado artístico que seguramente, no sé, un abogado, un arquitecto, un ingeniero pueda traer, pero que no necesariamente le dan cabida, ¿no? Cuando el arte puede Ujú, ser completamente transversal en ujú. cualquier profesión. Sí, 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 definitivamente. Incluso esta idea se me asentó muchísimo más y ahorita estoy dando un taller con Laura Silva, la recomiendo, me encanta. Ah, es Laura hermosa, Laura, claro. estamos analizando Otelo y Rey Lear y uno de los participantes, si no me equivoco, es ingeniero, pero cada comentario que trae con respecto a la obra yo me quedo fascinada, o sea, es que su sensibilidad y es lo que dices, o sea, pueden ser personas de diferentes profesiones o que se están dedicando a diferentes cosas, pero todos tenemos un lado creativo, un algo que a veces queremos decir y necesitamos espacios en donde incluso, ¿no? Artistas, no artistas, bueno, por decir artistas, no artistas, ¿no? O Claro, sea, o profesionales del arte y aficionados, o sea, empiezan como a dejarse influir unos del otro. Y así aprendemos todos, en verdad. tal cual, tal cual. Muy bien, Marinés, si algunas personas quieren conocer de tus próximos proyectos, de los talleres que vayan a dictar, de las obras que vayan a montar, ¿cómo te encuentran en redes sociales? Arroba Marinés Oria, o sea, sí, porque debería ser Marinés Soria, pero no es doble S, Vale. Marinés Oria. O Palpita Teatro, arroba palpita-teatro, al correo de palpitateatroperú arroba gmail.com y ahí no, nos pueden escribir, porque sí, ahorita todas las producciones están de talleres o proyectos escénicos están saliendo desde Palpita y Teatro Pop-Up, que es la otra productora, es donde estoy tratando de trabajar la parte de promoción de John Strasberg, pero John Strasberg lo pueden encontrar por su página web o buscando en John Strasberg por arroba John Strasberg en Instagram también. Ujú. Se me estaba olvidando, ¿verdad? Un tema. Te dedicaste a perfeccionar o ayudar a algunos actores a que perfeccionen su inglés para escena, Ah, sí, mi ¿no? taller de inglés. Sí, 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 sí. Sí, English Speaking Practice Through Theater. Sí, bueno, sí, nace porque yo también dije cuando estoy acá en Nueva York estoy trabajando en inglés y dije, bueno, estoy en Lima, quiero practicar, quiero trabajar y digo, ¿cuántos actores también seguro quieren perfeccionar su inglés, practicarlo? Porque
a veces estás estudiando un idioma, pero tienes que hablar de temas random, ¿no? Tráfico, Claro, economía, lo cual es interesantísimo, pero a veces quieres hablar de tu tema, ¿no? Y a mí me ha pasado, también he aprendido otros idiomas y lo primero que hacía era acercarme a una obra de teatro y no la entendía por completo, pero estaba ahí haciendo hincapié. Entonces dije, bueno, vamos a practicar inglés hablando de obras de teatro, conversando, leyéndolas, porque es en los textos en donde amplías tu vocabulario, porque cuando estás en el día a día no estás hablando como inglés perfecto y correcto, o sea, claro. estás hablando expresiones, estás hablando modismos, y los encuentras en las obras de teatro. Así que esa fue la idea de cómo nació el taller y ha sido un año completo dictando porque la gente quería más. Lo paré un par de meses y me encanta que me escriban y me dice, Marina, ¿cuándo hay otro taller? Y yo, espera, en julio, de todas maneras abrimos. Y eso Pero además, sí. seguramente como actor te abre las puertas a otros mercados también. Sí, definitivamente, definitivamente. Y algo que a mí me fascina mucho de la ciudad de Nueva York es que aquí hay personas de todas partes del mundo, con todos sus acentos. Y a veces cuando nosotros estamos estudiando un idioma nos da miedo, no, "Ay, bueno, mi acento, no, que no sé qué". Pero acá la valorización del acento incluso ya es como lo nuevo, ¿no? Incluso en el Public Theater, donde han hecho obras de Shakespeare, o sea, como incluso presentar a personajes latinos con incluso acento ya es como ese otra cosa adicional que el público quiere, o sea, porque ya estamos hablando de la variedad, de toda la variedad que puedes aprender de los sonidos del mundo. Es muy estimulante, es muy estimulante. Qué bonita esa imagen, ¿no? De que el acento, lejos de ser una dificultad, sea más bien valorado por el público. Sí, Qué bacán, sí, qué sí, bueno. sí, sí. Excelente. Muchísimas gracias, Marinés, por tu tiempo, por la conversación y que sigan viniendo los proyectos. Gracias, Daniel, muchísimas gracias. Estoy muy contenta. Estoy esperando, ojalá que eso también haga, resuene para el taller de Jeda, que estoy emocionadísima porque se abra y que estén bienvenidos todos. Buenísimo.